ustedes verán, hay maneras distintas de iniciar una conferencia. La doctora Mireya Lozada decidió empezarla así, un poco para darles la pauta de lo que del trabajo que va a presentar. Ella es doctora por la Universidad de Toulouse, tiene la maestría en Psicología Social por la Universidad Central de Venezuela, coordina la maestría en Psicología Social, la Unidad de Investigación en Psicología Política y el Instituto de Psicología. Es miembro del Grupo de Investigación Imaginarios Sociales Latinoamericanos de la École de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Participa en el Grupo de Trabajo Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización de CLACSO. Es miembro de la Sociedad Internacional de Investigadores de las Representaciones Sociales. Fue presidenta de la Asociación Venezolana de Psicología Social y miembro del Comité Académico de la Revista de la BEUS. Entre sus publicaciones están Representaciones de Imaginarios Sociales en Tiempos de Polarización, el caso de Venezuela, que es un libro que se llama Representación y Espacios Imaginarios, Aportes Latinoamericanos, México-París, que está editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Maison de Sciences de l'Homme en Antropos. Ha publicado El Derecho a la Paz, Voces de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela, Psicología Política de la Calle, ¿Cuál Liberación?, Política en Red, Diálogo o Confrontación. La doctora Lozada tiene una amplia participación y es una activista muy importante. Todas sus investigaciones son en el término de la participación. Y ahora nos va a presentar el trabajo Venezuela hoy, psicopolítica de una ilusión. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar acá y gracias por estar allí en el espacio virtual a aquellos colegas y compañeros que nos acompañan. Quiero agradecer a la doctora Juana Juárez y a los colegas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al Departamento de Sociología y al Cuerpo Académico de Psicología Política e Identidad de esta Universidad Autónoma de México por ofrecernos esta oportunidad. Es una oportunidad de compartir reflexiones, de inquietudes, sustos y alegrías sobre los vaivenes políticos de nuestro continente y específicamente de la sociedad venezolana. Estamos acá para conversar sobre lo que ocurre en Venezuela, desde una mirada particular, la mía obviamente, pero desde un sesgo también particular, que podríamos llamar psicopolítico, entendiendo por esto una mirada a la realidad social que hacemos desde la psicología, apostando a las posibilidades de acción y transformación del colectivo. Me voy a pegar a mis notas porque me tiendo a herir en el entusiasmo. Durante los últimos 10 años hay una pregunta recurrente que se nos hace cada vez que viajamos al extranjero. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? Esta pregunta supone que algo pasa, que lo que pasa trasciende nuestras fronteras, que esto que pasa genera inquietud, o puede generar curiosidad, entusiasmo o temor, pero también pareciera que no resulta del todo comprensible para el exterior lo que ocurre en Venezuela, tampoco para nosotros. Efectivamente, el contexto sociopolítico venezolano no se comprende con facilidad. La variedad y velocidad de los acontecimientos y la hiperrepresentación que hacen los medios de comunicación de lo que ocurre en Venezuela, así como la conflictividad y la aguda polarización que lo caracteriza, dificulta una visión clara. Y nuestra propia implicación en el proceso, los sustos y la alegría que vivimos cotidianamente en esa montaña rusa que es nuestro contexto político, nos enturbia la mirada. Entonces asumo acá esa opacidad de la mirada, al ofrecerles mi mirada que está absolutamente implicada y sentida en ese contexto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la sociedad venezolana contemporánea, de alabada convivialidad, de solidaridad, de pacifismo, que tantas veces alabado, enfrenta hoy este agudo proceso de polarización social que divide la sociedad en dos toletes, en dos pedazos, en dos mitades? ¿Cuándo y cómo se construyó esta fractura del tejido social? ¿Qué condiciones sociohistóricas explican la emergencia de un liderazgo como el de Chávez y la intensa movilización social actual, tanto de sectores cercanos al gobierno como distantes de él? Entonces, dentro y más allá del dilema maniqueo, chavismo, antichavismo, las respuestas que han sido otorgadas por los analistas son múltiples.
¿Por qué pasó esto? ¿Qué ocurre? Entonces, algunas atribuyen la responsabilidad al verbo presidencial, a su carácter autoritario o al proyecto político que defiende. Otras subrayan las distintas acciones insurreccionales que ha ejercido la oposición durante este conflicto, del cual ya llevamos 10 años. Otros reconocen paralelamente a estos factores los rastros de la herencia política de nuestra historia pasada y analizan las causas socioestructurales del conflicto y destacan los límites del sistema democrático venezolano, destacando el rol que la riqueza petrolera ha jugado en el desarrollo de la democracia venezolana y de su crisis. Sin embargo, uno se pregunta, en estos intentos comprensivos que se hacen desde todas las ciencias sociales, las ciencias políticas, económicas, etc., que pocos de estos análisis refieren a los procesos psicosociales implicados en esta conflictividad y en esta situación actual. Y las distintas expresiones que en el campo de lo simbólico social, y eso es lo que me interesa destacar acá, venían reflejando desde hace al menos 20 años la crisis de nuestro sistema político, los signos de su agotamiento en distintos sectores nacionales. No llegamos acá a este punto, aunque empezó hace 10 años, de la nada. Ya venían dándose algunos signos que nos negamos a ver, o que tal vez la indiferencia o la antipolítica no lo enturbiaba, ¿no? O sea, enturbiaba esa mirada para verlo, ¿no? Los modos de representar civil la democracia y su crisis a lo largo de este periodo daban cuenta del malestar de la población venezolana con el sistema político y el desencanto hacia el sistema democrático, a la par de demandas cada vez más crecientes de participación y de transformación social. La necesidad de un cambio estaba todo el tiempo presente y la crítica al sistema democrático y el desapego de la democracia. Entonces, tratando de obtener pistas comprensivas, de comprender cómo la gente vive cotidianamente la política, he estado centrando mi atención en los procesos más simbólicos y afectivos de esta vivencia. Me interesa muchísimo entender cómo la gente puede, o sea, de qué manera se da este apego o el desapego, no solo al proyecto propuesto por el presidente Chávez, sino, o sea, cómo se vive esta conflictividad, cómo la gente lo está viviendo en todos sus espacios comunitarios, familiares, religiosos, en diferentes espacios. Y allí hago énfasis entonces a los aspectos simbólicos afectivos. Así me he referido a los imaginarios religiosos, revolucionarios y militares que emergen en este contexto y que se han reforzado en este contexto, algunos de los cuales están reflejados en esta publicación que hizo la Universidad Autónoma de México, ¿no? Pero hoy lo que me interesa destacar acá es otro aspecto que a mi juicio contribuye a avanzar, pero también a obstaculizar las transformaciones sociopolíticas en Venezuela. Y se trata de llamarlo de alguna forma, por llamarlo, que es bastante arbitrario, de nuestro carácter ilusorio, el carácter ilusorio del venezolano, ¿no? Entonces, la fecundidad y la pertinencia de esta aproximación de la ilusión se enfrenta, por supuesto, a la pluralidad de significado que tiene la palabra ilusión en psicología, por no hablar en las otras ciencias sociales, ¿no? Entonces, hablaré, para tratar de explicar cómo será este proceso en Venezuela, de dos ilusiones. Primero, la ilusión de armonía y luego la ilusión del cambio. Como les decía, para hacer énfasis en ese proceso afectivo, simbólico y afectivo que está movilizando mucho a la sociedad venezolana. La ilusión de armonía. En el año 95, dos autores, Naín y Piñango, hablaban de la ilusión de armonía en Venezuela y afirmaban lo siguiente: la sociedad venezolana ha vivido bajo el encanto de una ilusión de armonía que ha marcado las decisiones y las acciones tanto en el terreno público como en privado. Pero ¿y de dónde sale tanta armonía? ¿Cuáles han sido los acuerdos básicos entre los diferentes grupos y actores políticos y sociales que hizo que no se manifestara el conflicto en Venezuela desde el año 58, cuando cae la dictadura, hasta el año 99, cuando llega Chávez al poder? O sea, ¿qué ocurrió en ese periodo si había todo ese encanto, todo ese malestar de la población? Y respondían los autores: la sorprendente ausencia de niveles significativos del conflicto está muy relacionada con el hecho de que el vacío de prioridades específicas y permanentes ha sido llenado con la posibilidad de que cada grupo social plantee
y sigan las orientaciones que más convienen a sus intereses. Por largos años se vivió en Venezuela una situación en la que el clima predominante era hay para todo y hay para todos. Así los conflictos no adquirieron mayor intensidad por las posibilidades que tenía el Estado de utilizar los recursos petroleros para disminuir las tensiones sociales. Para estos analistas, dos factores contribuyeron adicionalmente a reforzar esta tendencia. Uno que ellos llaman el voluntarismo y el efecto túnel, que se combinaron con los inmensos recursos petroleros de Venezuela. Y a la larga y arraigada tradición de dádivas paternalistas, ¿no? Y con el crecimiento de algunos grupos socialmente privilegiados. Así, al plantear soluciones en la forma de políticas, planes, programas o proposiciones, en Venezuela tendemos a ser voluntaristas, decían los autores. Tanto para los grandes problemas del país como para los pequeños, las soluciones que se plantean, si bien contrastan en su formulación y en su lenguaje, casi siempre están influidas por esa creencia mágica en el poder transformador de la buena intención y del esfuerzo del hombre. Junto con esto, este voluntarismo, se crea el efecto túnel. ¿Cuál es el efecto túnel? Es la ilusión de que si otros avanzan, a mí también me va a tocar la hora de avanzar. Al final del túnel yo también puedo llegar. ¿Y a qué llego? Llego a alcanzar un nivel de estatus, puedo acceder a la educación, puedo alcanzar algunos de los derechos sociales y políticos que se supone el Estado debe cumplir. Con esto se generó entonces, a lo largo del país, un progreso material suficiente en algunos sectores, sobre todo en el momento de la bonanza petrolera, para que sirvieran de muestra, de vitrina, para que los otros vieran que si era posible alcanzar llegar al túnel, al fin del túnel, ¿no? Moderando la frustración y la impaciencia de estos otros sectores y controlando de alguna manera el malestar y la expresión de los conflictos. Entonces, esta ilusión de armonía se complementó con la ilusión de desarrollo, de cambio y de progreso como imaginario de integración económica, social y cultural que se implantó en Venezuela y en los países del tercer mundo, que no logró encarnar, o al menos en Venezuela, en un proyecto político ni en una comunidad que realmente diera integración, arraigo y justicia social a la ciudadanía. El mantenimiento, ¿cómo se mantiene esta ilusión? Ya lo decíamos anteriormente. Se mantiene por la riqueza derivada de la renta petrolera. Para Coronil, un autor que trabaja en el Estado mágico venezolano, sostiene que se produce una deificación del Estado, ¿no? Entonces, cuando Venezuela se transforma en una nación petrolera, se percibe como una nación en dos cuerpos. Un cuerpo político compuesto por sus ciudadanos y un cuerpo natural cuya materia es el subsuelo. Entonces, el Estado aparece como un único agente dotado del poder mágico de rehacer la nación. Es decir, el Estado mágico actúa como un brujo magnánimo que engendra fantasías colectivas de progreso y desarrollo sobre sus actores. Entonces, la democracia nuestra, local, es un subproducto de un estilo político que se caracteriza por eludir el conflicto y buscar el consenso en torno a cuestiones de procedimiento y no de temas esenciales. En el análisis que hace este autor de cómo la magia del oro negro, que es el petróleo, produce la transfiguración de los agentes sociales en la democracia venezolana, él dice que al volverse Venezuela un estado mágico, se presenta como el hacedor de milagros, ¿no? Como fuente de progreso histórico. Y mucho de ese poder, por supuesto, se deriva de ese poder, del dinero proveniente del petróleo. Y produce actos de magia en vez de milagros. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre a finales de la década de los 70 cuando la profunda crisis económica y política, la ineficiencia, la corrupción y el clientelismo de la sociedad se expresa y se hace cada vez más pobre? ¿Qué ocurre cuando hay un quiebre de esa ilusión de la sociedad democrática, del progreso, del desarrollo, de la armonía, de la ausencia de conflicto, ¿verdad? Del ascenso, de llegar al final del túnel, de alcanzar y de que todos podemos estar allí incluidos? La crisis económica y política provoca el estallido del consenso socialdemócrata. Entonces, así, en este momento no solamente se deterioran las condiciones de vida de los sectores populares, de los más pobres, sino que política y culturalmente pasan a ser más excluidos. Entonces la idea de que con el esfuerzo, el trabajo y el estudio era posible ascender a un futuro mejor para sí mismos y para sus hijos se va diluyendo, se va convirtiendo en ilusión. Entonces,
los acuerdos que se acordaron en el Pacto de Punto Fijo, que se da en el 98, en el 58, luego de la dictadura, y que se monta sobre el acuerdo de 3 partidos, incluyendo el Partido Comunista, se desgastaron junto con el sistema político, ¿no? Entonces se da una fractura en el tejido social, en este proceso de modernización, y que se junta además con la aplicación de políticas neoliberales, ¿no? Que estaban sosteniendo la utopía de bienestar, desarrollo y modernidad, ¿no? Y se quiebra ese imaginario socialdemócrata compartido. Entonces, algunas de las expresiones de esa crisis, de ese quiebre, de esa ilusión de armonía, fue el estallido social en Caracas, que ustedes son muy jóvenes para recordarlo, que fue en el año 89, donde se producen 4.000 muertos, el Estado reconoce 300, pero realmente los muertos ascienden a más de 4.000. El Viernes Negro, que cuando se produce la devaluación de la moneda, se dan los 2 golpes de Estado de Chávez y del grupo que lo seguía en el 92, y se destituye de la presidencia a Carlos Andrés Pérez. Estas son expresiones de ese quiebre de la ilusión de armonía. Entonces, pero aún cuando está ese quiebre de la ilusión de armonía, paralelamente hay una ilusión del cambio, de la necesidad de cambiar, de transformación, y como cuáles posibilidades había de profundizar en el sistema democrático, y empieza a haber una movilización social que se da desde que venía dándose, y que entonces lleva y permite como la superficie de intuición de la llegada de Chávez, de Hugo Chávez al poder. Entonces, se instala la ilusión del cambio con la llegada en diciembre de 1998 de Hugo Chávez al poder. La ilusión de cambio estaba centrada en la superación de la crisis socioeconómica y política que atravesaba el país, y el reconocimiento de nuevos actores, nuevos escenarios y nuevos discursos, y el fin del bipartidismo. Para 40 años de democracia en Venezuela solo hubo 2 partidos que se alternaban el poder: Acción Democrática y COPEI, que era el Partido Social Cristiano. Entonces, en medio de la crisis de la democracia anterior y con la llegada de Hugo Chávez al poder y la puesta en marcha de su proyecto político, se confrontan entonces 2 modelos de sociedad. Y ustedes ven en esas imágenes, hay 2 grupos claramente diferenciados: uno que defiende el modelo, la propuesta presidencial, y otro modelo. Un modelo liberal, el que defiende el modelo liberal, y uno alternativo, cuyos perfiles son poco precisos y que ha ido variando en función de los momentos coyunturales del conflicto. Este quiebre de los imaginarios que se compartían anteriormente de democracia representativa en Venezuela, entre los 2 sectores, entre estos 2 sectores, genera una lectura paralela de la realidad histórica social de Venezuela. Para nosotros darnos una idea de lo que ocurre en Venezuela, tenemos que ver permanentemente 2 canales de televisión, porque cada uno da su propia visión. El canal del Estado da la suya, y el canal opositor, uno que hace mucha resistencia al gobierno, la suya. Entonces es necesario estar todo el tiempo y venir a ver cómo uno articula, así que está tratando de salirse de la polarización para poder interpretar la realidad, porque la realidad se ve desde 2 ópticas distintas, desde 2 lentes distintos. Hay desacuerdo tanto en la interpretación de lo que ocurre como en los hechos mismos de lo que ocurre, ¿no? Entonces, mientras para algunas personas el futuro y la viabilidad de la democracia va a depender del choque de las fuerzas de los grupos que demandan la inclusión y la participación y las tendencias asociadas al neoliberalismo, para otros, y quienes defienden el proyecto gubernamental están aquí, y para otros la democracia está en peligro y se cierne sobre ellos la amenaza autoritaria. Ustedes vieron ahí las imágenes del dictador, etc. Se dice en Venezuela que se produjo un quiebre de la vitrina, que era una apariencia, era la vitrina y que se quebró. O si no, también se dice que se corrió la cortina. Son unas expresiones que se utilizan para explicar qué es lo que pasó, cómo es que antes vivíamos de esta manera, que parecía que vivíamos todos en Disney, y que ahora bueno, vivimos en conflicto, ¿no? Entonces, en este periodo entonces también se da un cambio en la percepción de los sectores populares, de un sentido relativamente inclusivo, antirracista y democrática, de la concepción de los sectores populares se pasa a un temor a la movilización de las masas. Creo que también el presidente utiliza eso porque de alguna manera amenaza al sector opositor con que el pueblo va a salir a la calle, como si el pueblo fuera un perro bravo. Entonces, hay aquí también, en este contexto y en el conflicto sociopolítico
político venezolano una expresión de racismo, sexismo muy fuerte que ha ido emergiendo, que no necesariamente antes lo veíamos claramente. Pero nos preguntamos, efectivamente se trata del fin de la ilusión, ¿verdad? De la ilusión de armonía, ahora la ilusión del cambio, no. Las nuevas ilusiones alimentan la psicología colectiva del venezolano. Hoy, a 10 años de que Chávez está en el poder y después de una intensa repolitización de la sociedad venezolana, la figura central sigue siendo Chávez y se mantiene la ilusión del cambio. Cambio que para un sector de la población solo es posible si Chávez sigue en la presidencia y el resto. O sea, la gente sostiene que no, que Chávez es intumbable, que no hay forma de tocarlo, que se llegue su defensa, o para el otro sector que solo es posible esa armonía y el equilibrio si Chávez sale de eso. Entonces, si nos atenemos a los resultados electorales de este domingo, los porcentajes sería 54% y 45%. Entonces, ahora bien, nos preguntamos si la ilusión democrática sirvió por más de 40 años para eludir la responsabilidad ciudadana, social y política frente a los alarmantes niveles de marginalidad, de pobreza, de violencia y de corrupción en nuestro país. Y también sirvió para desviar las miradas al deterioro del sistema sociopolítico, al descrédito de los partidos, de las instituciones, etc. Actores que movilizaron el ascenso de Hugo Chávez al poder. En la actualidad, la ilusión revolucionaria, la ilusión socialista, también sigue alimentando esas ilusiones, pero también hay otras. La ilusión añorante de que vamos a volver a estar como antes. Hay un grupo, un sector social que espera que Chávez salga del poder y vamos a estar como antes en esa visión idealizada, ¿no? De privilegios y de poder. O si no, la ilusión de que va a haber un futuro sin el chavismo, o la ilusión de que el futuro va a estar sin oposición. Entonces, ¿para qué sirven estas ilusiones? Para reconocer al otro, a la diversidad, a la diferencia, pero al otro puesto políticamente. Pero también nos está sirviendo ¿para qué? Para eludir el análisis crítico de nuestra realidad, de los problemas que confrontamos y las vías y la acción común a emprender para afrontar. Entonces, no me voy a detener para analizar estas problemáticas del contexto sociopolítico de Venezuela de estos últimos 10 años, ni tampoco los momentos coyunturales como golpes de Estado, referéndum, que agudizaron la paro petrolero, que agudizaron la polarización social y el conflicto. No me voy tampoco a detener podemos conversar de eso si quieren, sobre los males, los antiguos males y vicios de la democracia representativa, de los 40 años de democracia: corrupción, manejo arbitrario del poder, deterioro de las instituciones, inseguridad, impunidad. Están también presentes, algunas de ellas, en la construcción del modelo alternativo que se ofrece actualmente. Sino que me interesa y sigo apostándole a ver de qué manera las formas simbólicas y afectivas contribuyen a construir y a fracturar los modos en que vivimos y nos representamos la democracia, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo construir un imaginario democrático inclusivo que reivindique el respeto por la diversidad, por la justicia, por la dignidad, por los derechos humanos y reconocimiento del otro en una sociedad tan quebrada y polarizada como Venezuela? ¿Cuáles consensos y cuáles disensos podemos reivindicar? ¿Qué referencias simbólicas podrían guiar la idea de consenso? Que apele al diálogo y al debate, al diálogo, no necesariamente la ausencia de conflicto. El conflicto existe y es necesario reivindicarlo, reconocerlo y manejarlo de forma pacífica y democrática. ¿Cómo hacer para que estas referencias puedan guiar un sentido y un significado compartido en torno a la democracia, que cada quien piensa y evalúa y valora la democracia de una manera distinta en función de esos dos grupos, ¿no? Pero me pregunto cuando llego aquí, ¿no será esta nuevamente una ilusión, en este caso mía? ¿Es posible esta ilusión de armonía que parece que me estoy de nuevo planteando, pero resituada en un tiempo de conflictividad sociopolítica? Pues sí, les digo que sí. ¿Es esta la promesa de la política, como decía Hannah Arendt? ¿Cuál es esa promesa de la política? El empeño nunca acabado por parte de la pluralidad de seres humanos por vivir juntos y compartir la tierra bajo una libertad mutuamente garantizada. Yo diría de una diversidad mutuamente garantizada. Y entonces es allí donde apostamos a la subjetividad, que es un aspecto que es el que estudio y que me interesa desde el punto de vista de la psicología política.
cómo la subjetividad construye procesos históricos culturales y cómo configura nuestro sentido de estar y de ser en el mundo. Entonces aquí destacamos la perspectiva sociohistórica o histórica cultural, se ha llamado de diferentes maneras, que algunos grupos de psicólogos han estado defendiendo y que González Rey, Fernando González Rey define como el resultado de procesos de significación y de sentido que caracterizan todos los escenarios de nuestra vida social y que lo social, lo económico, lo político y todas otras formas constitutivas de la vida social, reivindica y subraya él, se constituyen subjetivamente a través de estructuras de sentido que caracterizan cada uno de esos momentos de la subjetividad social y que marcan esa forma de estar y de construir el mundo, de construir la democracia, de construir la convivencia, ¿no? Entonces, en este marco, ello nos lleva a destacar la reflexividad como característica del sujeto social. ¿Y qué entendemos por subjetividad? Si estoy interesada en los aspectos subjetivos y afectivos, no solo dejarnos llevar por esa emoción, y por la apuesta ilusoria, y por la esperanza, o incluso por la utopía de un mundo nuevo que es el que moviliza buena parte de la lucha social y las diferentes formas de lucha de los colectivos, sino la reflexividad, que también es una parte de la subjetividad social y con la cual podemos producir sentidos subjetivos en todas las esferas de la vida. ¿A qué nos conduce la reflexividad? A reasumir posiciones y a definir constante y críticamente nuevas posiciones dentro de los contextos sociales en los que se desarrolla. Y allí pueden ubicarse posibilidades de transformación, de cambio de movilidad y de social. A través de la subjetividad y del ejercicio de nuevas prácticas sociales, podemos enfrentarnos y revisar nuestras propias formas de estar y construir el mundo. Y podemos expresar con fuerza, ruptura, con esa forma, de alguna manera, opresiva o limitante de nuestras posibilidades de acción y de transformación social. Y ahí se generan nuevos focos de subjetividad social, y con esto voy terminando. Desde esta perspectiva, y entonces siguiendo Ignacio Martín Baró, el jesuita salvadoreño, que ustedes lo reconocen, en psicología social, que nos hablaba de una psicología de la liberación, creo que tenemos por delante algunos desafíos para aquellos que nos interesa trabajar en el área de la psicología política o de la psicología social, comprender los procesos psicopolíticos y las transformaciones políticas que se dan en nuestro continente. Sería estudiar la historicidad de los procesos políticos que se vienen sucediendo en América Latina, porque esto que ocurre en Venezuela lo estamos viendo en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en México. O sea, hay una movilización y hay transiciones y crisis en nuestra realidad sociopolítica en la región. Analizar con conciencia histórica, política y crítica las posibilidades y los límites de la psicología para abordar esta realidad. Y eso supone para hacerse cargo de la realidad, supone un compromiso político disciplinar, es un desafío ético de la alteridad del cual hablaba Martín Baró, es hacerse cargo de la realidad y responsabilizarse con el otro en la construcción de un mundo en común. Es esa la ilusión que me alienta, es esa la ilusión que nutre mi forma de andar y trabajar esto que yo llamo psicología política y nuestra realidad sociopolítica. Muchas gracias. Como ustedes saben que estamos muy modernos en esta universidad, tenemos enlace con la UNAM y les preguntaríamos si tienen alguna pregunta. En caso de que la tengan, parece que tienen que prender su micrófono para que puedan hacerlo. Se queda una novedad. ¿Quién habla?
no puede ser concretada. Desde la UAM de Nesa. La licenciatura de Educación para la Salud de la UAM de Zahualcóyotl, y de antemano pues agradecemos la videoconferencia que se nos olvidó, nada más que hubo un pequeño inconveniente, tuvo fallas el audio y no pudimos escuchar bien la videoconferencia, por lo cual hay ciertas dudas y no podemos extenderlas porque debido a que no la vimos, no la entendimos. Muchas gracias, les hacemos llegar la grabación para que la puedan revisar. República Dominicana, ¿tienen alguna pregunta? Igual les pediríamos que prendan su micrófono para saber si hay comunicación. Les vamos a agradecer a los compañeros de la UNAM, de la SAL y de la UAM que apaguen su micrófono, por favor. Una vez que terminamos con el ciberespacio, compañeros, les agradecemos que nos hagan una pregunta, o si tienen preguntas para la compañera, por favor, si son tan amables. Sí, muy buenas tardes, maestra. Yo tengo una pregunta. ¿Desde qué perspectiva está dando el proceso psicosocial en la democracia? ¿Desde qué punto o su punto de vista está dando el proceso psicosocial en la democracia? Los aspectos psicosociales, una perspectiva, una aproximación psicosocial a la democracia supone detenerse a mirar con detenimiento algunos procesos. Algunos de ellos me interesan más que otros. En este caso, por ejemplo, me interesan los procesos de identidad social, de participación, los imaginarios colectivos, las representaciones sociales que se están generando, que no solo sobre la democracia, sobre la vida en común, sobre el conflicto, sobre la historia del país, sobre la crisis que tienen los diferentes sectores sociales, sino cómo esa memoria, en el caso de Venezuela, y por eso hablaba un poco de la ilusión, cómo esas formas subjetivas y afectivas están de alguna manera incidiendo en el desarrollo de la democracia. Ignacio Martín Baró hablaba de obstáculos subjetivos y objetivos al desarrollo de la democracia en América Latina. Creo que atender esos obstáculos de la perspectiva psicosocial es un desafío. Es interesante de qué manera están interfiriendo, esos obstáculos en el desarrollo de nuestros procesos democratizadores, porque ya hace mucho tiempo que venimos hablando de crisis democrática en nuestro continente. No es nuevo esto. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay nuevos cambios de gobierno, nuevos cambios de elenco político, y sin embargo no seguimos quejándonos y seguimos añorando una democracia que parece siempre sospechosa, que parece insuficiente, que parece incierta y que finalmente no atiende los derechos civiles, sociales, económicos, culturales de la población, y en los cuales nosotros como sujetos también estamos implicados. Ok, gracias, maestro. Si pueden apagar su micrófono, por favor, se los vamos a agradecer. La compañera tenía una pregunta. ¿Sí? ¿La digo así? Ok. Permíteme. Van a hablar acá atrás. ¿Sí? Es que acá está el micrófono. Gracias. Bueno,
soy estudiante de Psicología Social aquí en la UAM Iztapalapa. Muchas gracias. Mi pregunta va muy encaminada. Digamos, es la primera etapa de la investigación. ¿O dónde está la parte activa de la investigación? Sí, la parte de acción. Yo me he presentado las reflexiones y inquietudes un poco porque tengo interés absoluto en dialogar y conversar con ustedes estas inquietudes, pero desde el año 89 he venido realizando un trabajo de investigación en el campo de la psicología política, que se inicia con un trabajo sobre representación social de las ideologías políticas en Venezuela, y en el que ya en ese momento daba cuenta de una incertidumbre ideológica, el desapego a las doctrinas ideológicas, el desapego a lo político. Luego hice un trabajo a lo largo del país sobre las representaciones sociales en la democracia, donde se emergía una democracia sospechosa, o una democracia siempre inconclusa, en la que aparecían tres dimensiones, una ideal, una real y una posible. Y el descontento de la población con la democracia que se tenía, y en el que aparecían dos figuras, nosotros, ellos, nosotros, el pueblo, y ellos, los que tienen el poder político, con una distancia infinita, ¿no? O sea, aparecía una distancia del sujeto popular y de la ciudadana con respecto al Estado y con respecto al ejercicio de la democracia, no se reconocían allí. Y luego, desde el año 98 hasta acá, he estado haciendo un seguimiento y recogiendo datos en espacios diferentes, de comunitarios, educativos, religiosos, militares, incluso en relación a cómo se está viviendo la conflictividad sociopolítica en Venezuela. Y es en este contexto en el que, a través de testimonios, de fotos, de vivencias, de asistencia a marcha, de encuestas, de entrevistas, o incluso trabajo de terapéutico en algún momento, tendiendo puentes de un programa de manejo constructivo de conflicto en el que participé, con toda esa información es que saco, hay dos cosas muy importantes para mí en este caso, que las representaciones religiosas, militares y revolucionarias, los imaginarios que surgen en este contexto, y cómo se refuerzan y cómo contribuyen a que cada grupo se ancle en esos imaginarios, o se confronte a partir de esos imaginarios, y donde está la lucha por el capital simbólico, desde la bandera de Venezuela, en el que cada grupo no se lo deja quitar, Bolívar, la Virgen de Coromoto, que es como la Virgen para ustedes, o sea, cada uno de los símbolos, María Diosa, que es una imagen que está ahí, que es una figura que está en medio de la autopista, en el que por un pleito entre los dos grupos se quebró la imagen, esa que decía llévatelo. Hay cantidad de elementos de orden simbólico, con los sagrados y los profanos que están allí, que están jugando también en este contexto. Y la otra aspecto que surge de esas investigaciones es la representación del otro como enemigo. El otro no es el adversario político. Al verlo como enemigo, no como adversario político, que tiene una posición distinta que la nuestra, puedo eliminarlo, puedo naturalizar la agresión y la violencia contra ellos. Entonces he estado trabajando en dos ámbitos, uno que es la investigación propiamente dicha, y en un ámbito de intervención psicosocial en el que hemos trabajado por demanda de instituciones religiosas, escolares o comunitarias, en ayudar en el manejo constructivo de conflicto a través de programas de mediación. Eso lo hemos hecho también. Los datos de eso y algunos materiales pueden estar en el libro, y también pueden bajarlos en la web si ponen mi nombre. Hay algunos de esos trabajos de investigación que están reseñados y aquí en la web está. Bueno, muchas gracias por la intervención. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bueno, mi nombre es Ana Laura, yo vengo de la UNAM. Estoy haciendo un trabajo también sobre tesis en Venezuela, y en el 23 de enero ya lo que me llama mucho la atención es precisamente esta apropiación de las imágenes en este caso, y va a ser el 23 de enero, ¿no? Porque en esta parroquia sucede mucho que hay muchos murales que nos podrían decir mucho sobre la ideología de muchas de las personas que viven ahí o de los habitantes del 23 de enero. Y bueno, pues
esto es desde el punto de vista de psicología social, esa ilusión que usted nos viene a decir de qué es lo que está pasando, ¿no?, ahí en Venezuela. Algo que me gustaría que pudiera ahondar, que nos pudiera decir cuáles son los antiguos vicios de la democracia representativa. Porque, bueno, la mayoría de nosotros no estamos muy empapados con eso, es otro contexto también. Nosotros en México vivimos otras cosas, pero que nos pudiera decir eso. Y bueno, pues quiero felicitarla por venirnos a decirnos cómo está la situación en Venezuela. Y este conflicto es porque no solo en el imaginario hay conflicto, sino en la materialidad hay conflicto. O sea, eso es una representación, o sea, es una lucha de clases que también hay aquí en México, pero no está potencializado, o sea, no está todavía aún efectiva en México. Pero, por ejemplo, allá en Venezuela, cerca vemos las imágenes de cuando hicieron en Cuba, ¿no?, la embajada de Cuba, cuando la oposición estuvo acechando la embajada de Cuba, pero también del otro lado, por decir algo, de los chavistas, algo que me llama mucho la atención es como dice, ¿no?, la representación del otro como enemigo, porque también entre, algunos oficialistas te sucede eso, creo que prácticamente si no eres de su lado, estás en contra de ellos. Una polarización tan fuerte que, es difícil. Usted también está trabajando, pero muchas gracias. Bueno, bienvenida a Venezuela. Y estás en la candela, como decimos nosotros, el 23 de enero, para que los que no sepan, es el espacio de la ciudad, que es de sectores populares, que se opuso a la dictadura y donde se gestó la resistencia a la dictadura. Y quienes tuvieron mucho que ver en la caída del dictador Pérez Jiménez en el año 58. Sí, efectivamente, cuando dice que la apropiación de las imágenes, es que los imaginarios son reales. O sea, no es absolutamente una lucha solamente en el campo de lo simbólico, realmente están jugándose. Cuando hablamos de imaginarios revolucionarios, religiosos y militares, están allí tomando cuerpo en los espacios públicos, en el ejercicio del poder, en la lucha que se da en la calle, en estos eventos de orden afectivo que están movilizando a la población, ¿no? Efectivamente hay una lucha. Yo no hablaría de lucha de clases, si bien efectivamente hay una confrontación de sectores sociales y generalmente se tiende a ubicar el chavismo en los sectores populares y a la oposición en los sectores medios y altos, no es tan cierto que no haya en los sectores populares sectores de oposición. De hecho, Caracas, por ejemplo, ha ganado en noviembre y ahora mismo ganó la oposición y ahí hay, sectores populares. Entonces hay una mezcla de sectores populares y esto es el 23 de enero, esta imagen. Es importante esto porque ¿qué supone eso? Es una militarización, es un grupo paramilitar que hace vida en el 23 de enero y se opone al Estado, o sea, está de acuerdo con el proyecto gubernamental y sin embargo no puede entrar el gobierno allí. Es como un espacio que ellos llaman territorio liberado. La piedrita es parte de ese movimiento que está resultando y ejerciendo acciones de violencia fuertemente en los espacios públicos contra la oposición, pero también, o sea, que no se justifica esa acción. Entonces, en ese sentido, creo que la consideración, o sea, el discurso público, que mucho tiene que ver el presidente de la violencia, el verbo presidencial, contribuye a la polarización. Y ahora justo hablaba con Alfredo Guerrero de la UNAM sobre cómo algunos sectores reivindican la polarización, ¿no? La polarización rinde beneficios electorales, pero la polarización tiene graves consecuencias sobre el tejido social, porque el problema no es que yo veo al otro como enemigo, que es mi adversario político, que es un actor político. No, a quien veo como enemigo es a mi familia, a mi marido, o al otro, si no comparte una posición política como la mía. Entonces, en ese sentido, es una fractura del tejido social que no es fácil luego rehacer, ¿no? O sea, y que está generando, que finalmente fragiliza aún más la democracia. La polarización ha tomado toda la vida cotidiana y todos los espacios, desde la cama, en la pareja, hasta los espacios religiosos que están tomados por las escuelas, etcétera, por la polarización, y entonces las organizaciones se desvían de sus objetivos en esta lucha que no es necesariamente por el poder, es una lucha que tiene que ver con posiciones políticas y no aceptación de la diferencia. Los vicios de la democracia representativa son los que ustedes conocen, seguro también acá.
la corrupción, la impunidad, la gente del poder, los juegos, las alianzas que se dan en el poder, la impunidad, la falta de acceso y de programas sociales que cubran los derechos sociales, económicos y políticos de la población. Esos vicios, algunos vicios de la democracia, de esa democracia, están presentes en el actual gobierno. Hay un altísimo nivel de corrupción en algunos sectores gubernamentales. Hay también una parte importante de la impunidad, porque si bien se han ampliado espacios de participación y de demanda de justicia, también se han anclado ciertos personeros del gobierno en puestos claves que no permiten que esa justicia efectivamente se aplique, ¿no? Entonces, la inseguridad, la corrupción, el desempleo son de los problemas que ahora actúan. Y otro es el centralismo del poder, que efectivamente el liderazgo tan poderoso y carismático de Chávez no deja espacios a liderazgos alternativos y a que lo que se está generando en los sectores populares de organización y participación social, que es mucho, pueda irse transformando en espacios colectivos de discusión y liderazgo alternativo. Buenas tardes, mi nombre es Enrique, estudio psicología social, o trato de hacerlo, ¿verdad? Yo me he ido hacia el carácter ilusorio que tienes como la armonía y el cambio del mismo, como una característica de la propia memoria colectiva en la sociedad. Aquí está enfocado más hacia un carácter en la historicidad oficial de la nación misma, o está enfocado más el carácter de la ilusión hacia la memoria colectiva como necesidad del pueblo, como lo está manifestando la historia viva del pueblo. Sí. Está enfocado más hacia la primera que la perdí. Hacia lo que es la escuela oficial, ¿no? O sea, porque no sé si estás partiendo de una escuela oficial marcada en diarios, con anuales y todo esto, o estás más que nada representando sobre una memoria colectiva donde la sociedad misma te está diciendo cuál es el carácter de ilusión que ha tomado, ¿no?, la sociedad. Sí, no, estoy siguiendo de alguna manera ese sentir colectivo. Y claro, no te podría decir de memoria colectiva literalmente, puesto que no he hecho investigación rigurosa en relación a la memoria, a factores de memoria, en el registro cotidiano de esa vivencia de lo político, donde surge esta lectura de la ilusión colectiva, ¿no? De la ilusión de armonía o de cambio que está permanentemente en el sujeto. O sea, lo saco de los testimonios de la gente, de lo que la gente va diciendo y va expresando en su... Y buena parte de algunos de ellos ven allí, tú ves en las paredes, etcétera. Chávez y la esperanza, hay toda una simbología muy clara con respecto a la apuesta del futuro que supone el proyecto bolivariano, la revolución bolivariana, en el caso de los sectores que están con el gobierno, que va apostando a esa ilusión futurista. Hay una apuesta al futuro allí, ¿no? Ayer conversábamos en un seminario interno sobre una cosa que también, así como revisamos el carácter ilusorio del venezolano, también revisamos la ausencia, entre comillas, la dificultad para nosotros de leernos históricamente. O sea, nosotros borramos, pero de plano lo que nos genera como ruido, malestar. Es como si no hubo nada, acaba de pasar algún hecho, incluso puede ser traumático, violento desde el punto de vista social, y cuando hacemos referencia o construimos proyectos para continuar o proyectos futuros, eso no está necesariamente considerado. Hay allí como un vacío en la consideración de nuestra memoria, sobre todo el pasado reciente, porque al contrario lo que hay es una exaltación un poco exagerada de lo que es nuestra memoria heroica, Bolívar y todos los héroes de independencia, no hay quien lo supere. Entonces es muy fuerte porque esa sí está presente todo el tiempo, pero la historia reciente, los vaivenes de la coyuntura, los logros sociales que se han dado en este periodo, que no solamente con Chávez en el poder, sino desde antes, no se recoge, digo, desde el punto de vista de la sistematización de esas experiencias y de lo que eso supone desde el punto de memoria histórica para reforzar la identidad grupal, para la pertenencia, etc. Es un asunto de verdad interesante. Un pueblo sin memoria, a veces nos dice, es una dificultad seria.
El tema de la memoria es fundamental y es bueno que lo señalamos. Es importante para nosotros y por eso también entonces esto. Es que estamos otra vez frente a la piñata, nos preguntamos. ¿Cómo es que si ya vivimos eso con Carlos Andrés, vino el Caracazo, nosotros estaban los precios petroleros altísimos y entonces nos llamaban a los venezolanos, está barato, dame dos, porque era tanto el dinero que se recibía que la gente iba a Miami y decía, está barato, dame dos. Entonces empezaron a regularse los venezolanos de esa manera. En ese momento era la repartición, la rebatiña, era la piñata con el dinero, pero vuelve a pasar en este momento que los precios petroleros, recientemente los precios petroleros altísimos, no se está sembrando el petróleo, no se está incidiendo sobre cambios estructurales que nos hagan depender menos del petróleo, estamos de nuevo repartiendo la piñata. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Dónde está? Ese es un factor. En ese sentido hablamos del carácter ilusorio y cómo la renta petrolera nos permite mantener la ilusión. Compañeros de la universidad, si son tan amables de prender su micrófono para hacer su pregunta y cuando la terminen la apagan, por favor, para que puedan escuchar. Desgraciadamente el audio fue muy defectuoso y hubo muchos cortes, por lo tanto no pudimos seguir las ideas y este era el comentario que teníamos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Mireya, es una pregunta un poco polémica y está en la frontera de la psicología social y la psicología política. Voy a tratar como de contextualizar. En el 89 los sandinistas le apostaron un proceso electoral y la recomendación de, por ejemplo, de Fidel Castro fue que no convocara elecciones, porque la UNO, opositora, estaba en gran medida financiada por la embajada estadounidense. En los procesos sudamericanos, Bolivia, por ejemplo, se ha visto la mano de las embajadas gringas, financiando, auspiciando, desde la oposición hasta sublevaciones. En ese contexto tendríamos que entender más o menos este proceso, porque la imagen que llega de Chávez acá, como a muchos otros países, evidentemente que están viendo ideológicamente de manera muy simplista, lo pintan como un dictador con ambiciones personales. Me parece que el 54% de la población que asiste a una votación, que se apega a un proyecto, no puede ser el proyecto del personaje, nomás fluye. La pregunta en ese sentido es, ¿se requiere en este contexto en el que una parte de los países sudamericanos o de esa región están tratando de armar un bloque independiente de los intereses de Estados Unidos, se requiere en Venezuela una dosis de autoritarismo? Creo que ahí en tu pregunta pero ejes problemáticos muy, muy interesantes que efectivamente atraviesan toda América Latina, que no es reciente, sino que viene desde hace bastante tiempo, al menos incluso de los procesos llamados revolucionarios de Centroamérica, ¿no? En el sandinismo, el juego electoral lo estás planteando en el primer punto, ¿no? O sea, si finalmente las elecciones desde un modelo de democracia liberal que apuesta a ella, que en todo caso que la comprende, es conveniente, no pareciera, o en algunos momentos ya que sirve. En Venezuela este factor electoral ha sido fundamental para justamente contrarrestar a esa imagen del dictador que se vende, porque la dictadura según este modelo es la ausencia de participación y de elección. Desde que Chávez llega al poder hasta ahora hemos pasado por 15 procesos electorales. Cada año tenemos una elección y es agotador realmente tanta participación, pero también se ha cuestionado la democracia plebiscitaria, el contestar sí o no en una
una elección como la del domingo pasado supone para los críticos que están dentro del proceso chavista y que siguen al chavismo un punto frágil, en el sentido de que no es solo porque la gente diga sí o no y sigan apostando, sea 54%, que es una buena parte de la población, un poquito más de la mitad de la población electoral, porque hay una parte de abstención que hay que tomarla en cuenta. Que sigan apostando, que no necesariamente en garantía de que efectivamente la democracia participativa y protagónica que el gobierno, cuando llega Hugo Chávez al poder, propone, se esté verificando. O sea, no solo eso, porque ahí nos apegaremos de nuevo al mismo modelo de democracia representativa que él mismo cuestiona. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y es mi percepción, por supuesto, de la participación en Venezuela, que si bien está incentivándose y se ha dado en todo este periodo un proceso de participación popular y de otros sectores, pues las señoras de clase alta salieron a la calle por primera vez en su vida a manifestar, a darse cuenta de que el país también les toca, y bueno, y hay toda una participación del sector de clase media y clase media alta en la vida política del país, que es interesantísimo. O sea, yo creo que nos salimos de la indiferencia al viendo la movilización con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y efectivamente hay sector, mucha participación en formas distintas de organización popular y de clase, también las clases medias, comités de tierras urbanas, comités de salud, las mesas técnicas de agua, y además experiencias muy interesantes de participación. Pero ¿qué ocurre? Que hay también un nivel, una camarilla democrática aquilosada, que buena parte es militar, que está cerca del presidente, que pone un techo a esa participación. Es decir, cuando los sectores cercanos al chavismo votan contra la reforma en diciembre del año 2007, ¿contra qué votaban? Y además que ganaron elecciones el sector opositor, ganó Caracas, ganaron los principales estados del país, ganó la oposición. ¿A qué estaba cuestionando el chavismo allí? A esa ineficiencia de la burocracia, a la corrupción y el autoritarismo que en ciertos liderazgos de estos militares y algunos otros que están cerca de esa clase política, nueva clase política que se ha ido generando, está limitando el acceso de los candidatos, que habían candidatos de los sectores populares que fueron emergiendo a partir de esa participación, y que sin embargo cuando Chávez levanta la mano de un candidato ya los demás quedan opacados. Entonces es esa la crítica sustancial. El problema no es solamente esa democracia plebiscitaria de la cual hablan los propios líderes. Ahora, con respecto a lo que supone Chávez para el imaginario venezolano y como apuesta a un proyecto emancipador, entre comillas, es de verdad difícil, porque lo conversábamos también ahora, porque una cosa es como lo vivimos nosotros en Venezuela y otro lo que él supone como referente de antiglobalización, de resistencia antiimperialista, etcétera, para el resto del mundo. Entonces es difícil. Uno dice de Venezuela, no, pero es que es fantástico toda la lucha antiimperialista, su discurso antiimperialista y todo, y bromeamos en Venezuela y decimos, sí, fui con él, porque claro, al interior del país es duro, es difícil porque uno ve la movilización social y el impacto que tiene un liderazgo tan carismático y tan poderoso como él, además que lo ejerce, y la dificultad que tiene entonces de generar liderazgos alternativos y fortalecer el espacio de debate propositivo y de participación social que tenga acceso a niveles de decisión pública y política, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una tensión fuerte que está ahí al interno y que, bueno, habría que ver si es posible generar no solo Chávez, sino a lo mejor otras figuras que puedan representar esa resistencia a ese discurso hegemónico, y que, bueno, que sea una resistencia antiimperial, etcétera, y que, sin embargo, pueda también favorecer los procesos que el mismo proyecto bolivariano se supone apuesta, que es la democracia participativa y protagonista. Creo que no es necesario el autoritarismo, no lo defiendo bajo ningún concepto. Aunque Venezuela es una sociedad caótica, decimos nosotros, de verdad nos cuesta asumir las normas y movernos en las reglas del juego. Creo que justamente no es desde una visión autoritaria y autocrática que se construye el respeto a esas normas del juego democrático. Creo que es justamente desde
La vivencia democrática y el aprendizaje de esa forma de las reglas del juego, que creo que lo estamos aprendiendo, nos está costando, lidiar con la diferencia ha sido muy, muy fuerte en este periodo. O sea, estos 10 años en que nos ha servido, bueno, que tenemos de verdad que hay un sector que es mayoritario, que vota por el gobierno, un sector que no necesariamente lo es, hay un sector que no está ni con uno ni con otro, y de todos esos sectores existen, que están aquí, lo tenemos que reconocer, porque el que haya solo un sector no es democracia. Entonces, bueno, en eso estamos. Y reconocernos, de respetar esos espacios, poder generar un debate propositivo nos está costando. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles en este momento en el país. Hay un empobrecimiento del debate público, porque el gobierno se atrinchera en la crítica opositora y defiende a ultranza lo que es indefendible. Y la oposición tampoco reconoce nada del gobierno y entonces lo que hace es acusar. Entonces es terrible porque no hay forma, entonces, bueno, reconocer qué es lo que se ha hecho, echar para adelante y contribuir al bien común, ¿no? Porque en este momento cada quien trata de quitarle la silla al otro. Porque hay un enfrentamiento, claro, un enfrentamiento es una lucha hegemónica y contrahegemónica, finalmente, que está allí, pero ¿hasta cuándo dura? Yo que participé en la revolución nicaragüense, como en algún momento estuve presente allí, vi las consecuencias que también tuvo los juegos de poder y la corrupción, etcétera, que se generaron en las instancias sandinistas, y ahora estamos, las consecuencias son aún visibles. Compartir estas inquietudes y también a las universidades que han estado conectadas con nosotros, a la UNAM, a la Salle o a la UNED, a la República Dominicana, a los compañeros dominicanos que están por allí. Bueno, así requieren y están interesados en material sobre Venezuela, sobre las investigaciones que hemos hecho en el marco de la Unidad de Psicología Política de la Universidad Central de Venezuela. En este contexto, pues están a la orden en la página web, por ejemplo. No tengo una página, pero parece que en algunos de esos artículos, o si no, a través de los colegas nuestros de acá de esta parada, pues pueden acceder a esos materiales que no son solamente míos, son de otros colegas que están tratando de entender ese contexto venezolano bastante problemático. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Adelante, inclusive